Los Ángeles llenó de elogios a Ochoa. A los 40 años, sin club y con una competencia feroz encima, Guillermo Ochoa volvió a quedar en el centro de la escena mexicana. Los Angeles Times puso sus guantes bajo la lupa y dejó instalado un debate pesado: si puede volver a meterse bajo los 3 palos en el camino hacia su 6º mundial con el Tri. El informe fue directo y apuntó justo al corazón de esta historia. Ochoa no llega con la seguridad de otros años, ni con el puesto asegurado, ni con la protección que antes parecía rodear su figura. Javier Aguirre no le ha garantizado nada. Pero la prensa de Los Ángeles resaltó algo poderoso: su edad, antes vista como obstáculo, ahora también puede jugar a su favor. Porque si alguna vez la inexperiencia le pasó factura en la Copa del Mundo, ahora el recorrido lo coloca en otro lugar. Ochoa ya no aparece como promesa, ni como proyecto, ni como una apuesta de futuro. Aparece como un guardameta curtido por años de presión, críticas, viajes, noches pesadas y escenarios enormes con México. La historia tiene una herida vieja que vuelve a sonar en la antesala de otra decisión. En Sudáfrica 2010, Ochoa había jugado la gira de preparación y parecía encaminado a defender el arco mexicano. Pero Javier Aguirre cambió todo en el tramo final y eligió al veterano Óscar Pérez. Ese golpe quedó marcado en su camino mundialista. 16 años después, la escena se invirtió de una manera impactante. Ahora el veterano es Ochoa, el arquero que defendió el arco de México en los últimos 3 mundiales y que carga una trayectoria enorme sobre la espalda. Pero esta vez no llega como dueño absoluto del puesto. Llega con perfil bajo y con la obligación de convencer otra vez. El rol principal, por ahora, parece estar en manos de Raúl Rangel. El portero de 26 años ha disputado todos los encuentros de preparación del año y eso lo pone en una posición fuerte dentro de la competencia. Sin embargo, con Aguirre otra vez en el banco del Tri y con su costumbre de no revelar decisiones antes de tiempo, el arco sigue en discusión. Ochoa lo sabe y por eso no se esconde detrás de su historia. No pide el puesto por nombre, por memoria, por mundiales jugados ni por todo lo que ya representó para México. Él mismo fue claro al marcar distancia con cualquier lectura cómoda: que haya jugado antes en otros mundiales no significa que en este vaya a estar. Esa frase golpeó porque salió del propio protagonista. Ochoa sabe que Javier Aguirre será quien defina el orden final en la portería. Por eso remarcó que todo debe ganarlo en cada jornada de trabajo. Que Javier decida: esto me lo tengo que ganar todo este tiempo durante todos los días, afirmó, aceptando que su apellido ya no basta. Mientras Aguirre analiza y evita mostrar sus cartas, Ochoa eligió responder con trabajo. No se quedó esperando señales, no se refugió en los recuerdos y no vivió de lo que fue. Reportó antes que cualquier otro jugador de Liga Europea al centro de alto rendimiento. Llegó pronto, se metió a entrenar y empezó su pelea desde la rutina. En el centro de alto rendimiento, Ochoa suele aparecer antes que varios futbolistas jóvenes en el gimnasio. A los 40 años, todavía dedica tiempo extra a la recuperación y rara vez sale rápido de las zonas donde trabajan los porteros. Sus hábitos no son los de alguien que llegó para despedirse. Son los de un jugador que todavía quiere competir por el puesto. Por eso su presencia impacta dentro de la concentración mexicana. No es solamente el arquero famoso que todos conocen desde hace años. Es un compañero que sigue llegando temprano, que sigue alargando sus sesiones y que entiende que cada práctica puede pesar en la decisión del entrenador. Su candidatura no se sostiene en discursos, sino en horas de trabajo. El propio Ochoa habló de esta etapa con una sinceridad fuerte. Durante este reto tengo que aceptar que el camino fue solitario en algunos momentos, dijo hace poco, reconociendo el costo de buscar otra Copa del Mundo. Pero enseguida dejó una respuesta de batalla: estoy aquí y voy a pelear, porque todos queremos estar en el 11 titular. Esa declaración explica el momento que vive con México. Ochoa no está en la concentración para ocupar un lugar simbólico ni para aparecer únicamente como voz de experiencia. Quiere competir, quiere estar, quiere jugar y quiere demostrar que todavía puede responder. Por eso también dejó una idea cargada de despedida: esta será su última etapa con la selección. Si toca jugar estaré al 100 y si no también, aseguró el guardameta. La frase no borra su deseo de ser elegido, pero muestra que entiende el peso del grupo en una Copa del Mundo. Luego añadió una sentencia que cambia el tono de toda esta carrera: sin duda es mi última etapa aquí. Ochoa ya anunció que el Mundial 2026 marcará su retiro de la selección mexicana. Eso convierte cada entrenamiento en una escena especial. Cada atajada, cada salida, cada indicación y cada sesión en el CAR quedan atravesadas por una certeza inevitable: está peleando por su última oportunidad de volver a vestir la camiseta del Tri en una Copa del Mundo.
Pero su despedida de la selección no significa necesariamente el final de su carrera como futbolista. El arquero terminó su acuerdo con AEL Limassol, en Chipre, y ahora es dueño de sus derechos federativos. Por eso, un posible regreso al América, el club donde debutó, no aparece lejos dentro del panorama que lo rodea. La situación del América también alimentó el ruido. Luis Ángel Malagón, portero principal del equipo, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla y recién volvería a comienzos de 2027. Además, Rodolfo Cota terminó su vínculo con el club. Ese contexto hizo que el nombre de Ochoa volviera a sonar con fuerza alrededor de Coapa. Sin embargo, Ochoa evitó poner esa posibilidad por encima de la selección. De eso que América no sé nada, entonces no te puedo decir nada, respondió cuando le preguntaron por un posible regreso. Después dejó clara su prioridad inmediata: yo creo que tengo que estar enfocado en la selección primero porque ahora es lo más importante. Ese enfoque tiene sentido porque el reloj corre y Aguirre todavía debe decidir. Ochoa podría tener una oportunidad en alguno de los 3 partidos de preparación restantes, empezando ante Ghana el próximo viernes en Puebla. Ese encuentro puede convertirse en una prueba importante si el técnico decide abrirle minutos al arquero en esta recta decisiva. Yo estoy listo a ver qué decide el entrenador, afirmó Ochoa. Luego añadió que espera estar en la lista final y jugar el día 11. Pero también dejó una respuesta para el escenario contrario: y si Aguirre decide que no, también estaré listo porque se necesita de todos. Fue una frase de competencia y aceptación. La paradoja es enorme. Ochoa pelea por ser elegido, pero ya no habla desde el lugar de dueño del arco. Antes su figura imponía una discusión diferente alrededor de la selección mexicana. Hoy debe convivir con Raúl Rangel, con la edad, con el desgaste físico y con una competencia joven que empuja fuerte por la portería. Dentro del vestidor, esa experiencia no pasa inadvertida. Varios futbolistas de México crecieron viendo a Ochoa en los mundiales. Para ellos, compartir comedor, cancha y concentración con el arquero tiene un valor distinto. No miran únicamente a un compañero que busca su 6º mundial. Miran a un referente que formó parte de su memoria futbolera. Eric Lira lo explicó desde un recuerdo personal. Era adolescente cuando Ochoa se convirtió en figura frente a Brasil. Tenía 14 años durante aquel mundial de 2014 y lo veía por televisión. Ahora comparte vestidor con el portero que entonces parecía inalcanzable. Por eso, cuando habla de Memo, lo hace con una admiración evidente. Memo es un ícono para todos, contó el mediocampista de Cruz Azul. Luego profundizó en lo que significa tenerlo cerca durante una concentración. Para mí es una figura porque crecí viendo a la selección mexicana y Guillermo Ochoa era el portero. Estar con él en el comedor y en la cancha es un privilegio y un honor. La mirada de Lira muestra que Ochoa no solo compite contra otros porteros. También representa una generación completa de recuerdos de la selección. Sus atajadas, su presencia y su figura mundialista formaron parte del imaginario mexicano. Ahora esos jugadores que antes lo miraban desde lejos lo tienen al lado, en un proceso que puede ser el último. Guillermo Martínez vive algo parecido dentro del grupo. El delantero de Pumas tenía 19 años durante Brasil 2014 y todavía estaba lejos de imaginarse en una concentración mundialista. Pasó años entre ascensos, préstamos y etapas fuera del foco mediático antes de llegar a la selección. Por eso también observa a Ochoa desde el respeto. Es algo grandioso compartir con Memo la concentración, dijo Martínez. Después añadió una percepción que no habla de números, sino de presencia: se siente la vibra. Simplemente es una persona de admiración. Esa mirada ayuda a entender el peso que Ochoa conserva en el vestidor, aunque el puesto no esté asegurado y la competencia siga abierta. Martínez también reconoció que convivir con Ochoa permite aprender otra lección. No se trata únicamente de ver cómo entrena un arquero de 40 años. Se trata de entender lo difícil que resulta sostenerse tantos años en selección. Estar con él sirve para entender lo que se tiene que hacer para mantener esos estándares. Él es top mundial. Ochoa entiende perfectamente ese lugar que ocupa frente a los más jóvenes. No se presenta únicamente como alguien que persigue una marca histórica. También quiere que sus compañeros comprendan el valor real de vestir esa camiseta. Para mí es un orgullo estar acá y una responsabilidad vestir la playera de la selección, dijo con firmeza. Luego apuntó a una enseñanza que quiere dejar dentro del grupo. Quiero que mis compañeros vean que esto no pasa fácil, estar acá tantos años y ser constante, afirmó. La frase tiene peso porque viene de alguien que inició este camino mundialista en 2006 y que ha atravesado procesos, entrenadores, críticas, cambios y noches de presión. Ochoa insiste en que muchos jugadores no finalizan los procesos mundialistas.
Esa realidad le permite valorar con otra mirada lo que vive actualmente. Somos privilegiados, dijo al hablar del camino hacia otra Copa del Mundo. Y cuando decidió buscar este mundial, sabía que la dificultad sería enorme, no solo por lo deportivo, sino por la naturaleza de la edad. Ahí aparece el núcleo más duro de su pelea. Ochoa compite contra porteros más jóvenes, contra el desgaste y contra la percepción externa que lo coloca en debate permanente. Para muchos, sus 40 años pesan demasiado en una posición exigente. Para él, esa misma edad también contiene experiencia, lectura de juego y resistencia emocional. Muchas veces el camino se vuelve solitario conforme avanza tu carrera, pero me siento fuerte y capaz de estar en mi 6º mundial, admitió. La confesión revela una parte menos visible de su presente. Perseguir otra Copa del Mundo no es solamente una postal de grandeza. También exige soportar dudas, aislamiento y preguntas repetidas. El contraste con Raúl Rangel hace más intensa la historia. Rangel aparece como el candidato que empuja desde una etapa más joven, con partidos de preparación acumulados durante el año y una proyección que lo pone en ventaja. Pero Ochoa conserva una jerarquía que no se construye en semanas. Su batalla mezcla presente competitivo y memoria mundialista. Por eso Los Angeles Times no lo trató como una figura decorativa. Lo colocó en el centro de una discusión que todavía no se cierra. A los 40 años, Ochoa está sin club, pero no sin hambre. Está sin garantía de puesto, pero no sin argumentos. Está en su última etapa, pero todavía pelea cada espacio. El informe también remarcó que Aguirre no le tiene asegurada la titularidad. Ese detalle evita convertir su historia en una coronación anticipada. Ochoa no camina hacia el Mundial con alfombra roja ni con permiso especial. Está metido en una competencia real, donde cada entrenamiento puede sumar o restar dentro de la decisión final del entrenador. También pesa que Aguirre conoce de sobra este tipo de decisiones. Ya una vez cambió el rumbo de Ochoa antes de una Copa del Mundo. En 2010 eligió a Óscar Pérez cuando parecía que el camino era otro. Ahora vuelve a tener en sus manos una determinación enorme para el arco mexicano, y Ochoa vuelve a esperar su fallo. La diferencia es que esta vez Ochoa no llega como joven golpeado por la espera. Llega como un símbolo que ya cargó noches enormes y escenarios gigantes. Llega como el guardián de los últimos 3 mundiales de México. Pero también llega como un jugador que debe demostrar, en el día a día, que todavía está para competir. La pregunta queda encendida: ¿estará Ochoa bajo los 3 palos en lo que sería su 6º mundial? La respuesta todavía pertenece a Javier Aguirre, a los entrenamientos, a los partidos que quedan y al rendimiento final. Pero algo ya quedó claro: Los Ángeles lo llenó de elogios porque su pelea, aún sin garantías, sigue siendo una historia enorme.